Gracias por estar aquí. Quiero construir esta propuesta de esta mañana intentando quitar un poco nuestras estructuras de seguridad. Y todos los pastores y pastoras y la gente que estamos en medio de estas dinámicas, cuando nos exponemos a estos espacios, nos reservamos un derecho de admisión. Entonces nos ponemos un poco, ¿verdad?, a la defensiva. Y es muy normal, porque obviamente nos vamos a exponer a otros colegas, vamos a ver otras realidades. Yo quisiera pedirle que trate de relajarse, de bajar esa posición que a veces mantenemos. Y quisiera solamente hacerlo de esta forma. Es una pregunta clásica, una pregunta que hemos hecho durante mucho tiempo. Y voy a usar esa metodología pedagógica de Jesús, cuando Jesús decía en reiteradas ocasiones: de cierto les digo. ¿Recuerdan eso? Y era como repetitivo, era Jesús diciendo: lo que voy a decir es tan importante que necesito repetírselo muchas veces. Y posiblemente ahí estaba entre los discípulos alguien que decía: uy, otra vez con el mismo discurso, otra vez va a decir lo mismo. Sí, es que para Jesús era determinante el hecho de que lo que iba a decir quedara totalmente plasmado, cementado y sembrado en el corazón de la gente. ¿Cómo podemos deconstruir nuestras posiciones así un poquito frías? Es haciéndonos una pregunta, y que esa pregunta tenga una respuesta honesta. La respuesta honesta es: estamos siendo, de cierto les digo, estamos siendo la iglesia que Jesús espera. Estamos siendo. ¿Cómo pudiéramos medir si tuviéramos la capacidad, aunque existe la forma, y durante todo este día lo vamos a ver así? ¿Cuáles serían las marcas, cuáles serían las características de esa iglesia que pudiera levantarse hoy en medio de nosotros para ser nuestro referente? Y que nosotros, todos y todas, de una manera humilde, transparente, honesta, podamos ver, medir, ¿verdad?, cómo estamos siendo nosotros la iglesia que Jesús soñó. Si lo estamos siendo. Decía que todos los pastores a veces nos ponemos un poco tensos cuando nos toca que hablar de esto. Nos tienen que confrontar, porque todos queremos guardar ciertas expectativas o mantener ciertas posiciones. Bueno, hoy hay alguien aquí que lo conoce a usted mejor que yo. Hoy está el Espíritu Santo aquí, que conoce perfectamente cómo está haciendo un ministerio, cómo está su iglesia, cómo lo estás haciendo. Y a la luz de eso vamos a pedir que Él sea el que venga a hablarnos a nosotros. Y quisiera hablarles de algunas características rápidas de lo que pudiéramos considerar que debe ser una iglesia que responda a estos tiempos que estamos viviendo. Yo deseara de todo corazón pensar y decir que somos la iglesia referente, pero en absolutamente lo somos. Todos quisiéramos pensar que eso somos. Estamos en algunas prácticas, sí, pero todavía nos falta muchísimo por hacer. Y en esta mañana y durante este día, de eso se trata. Es de pensar. Y alguien me criticaba, como casi siempre lo hacen: ¿por qué hay que pensar en otra iglesia? ¿Por qué hay que pensar otra iglesia? Es por una sencilla razón. El formato de esta iglesia, que hoy en su gran mayoría impera en nuestra sociedad costarricense y latinoamericana, mediblemente no está respondiendo desde la matriz bíblica, ni está generando la transformación que requiere la sociedad. Entonces, si algo no está funcionando, tenemos que tener la valentía, la capacidad, la madurez de ponerlo en revisión. Y si hay que bajar el switch, decir: esto se acaba, tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar otras posibilidades. Sí, efectivamente, tampoco quiero ser tan peyorativo con la iglesia. Por lo menos nos estamos manteniendo, pero de ahí nos hace falta mucho para avanzar. Nos hace falta mucho para avanzar. Y estas características descansan
en aquellas expresiones bíblicas de Jesús. Recuerdo el pasaje de Juan capítulo 4 versículo 35. No dicen vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Será acaso que el ejercicio principal que la iglesia debe hacer es levantar la mirada hacia los campos, porque la tienen muy ubicada en otros intereses que no son los que responden o los que al reino de Dios le importan? Son verdades que en el camino vamos a discutir hoy. ¿Cuáles son esas características de esta iglesia que va a responder a estos tiempos? Porque si de algo debemos estar seguros, más allá desde la concepción teológica de la escatología, que no voy a entrar en ese detalle en absoluto, pero sí estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos realmente espectaculares y especiales en este momento en la sociedad mundial y costarricense. Dicho de otra forma, estamos viviendo tiempos que son tiempos proféticos. Y por favor, no lleve solamente el elemento de la palabra profético a los temas escatológicos. Dejemos la escatología en quien tiene la soberanía de controlarla, el Señor y el Espíritu Santo, porque después de ahí todo lo demás son meras suposiciones teológicas. Pero sí, cuando vemos lo que está pasando en nuestra Costa Rica, cuando vemos lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en el mundo, todo lo que hoy, y no vamos a entrar en ningún detalle, usted y yo lo vivimos, todo lo que hoy está pasando urge la manifestación real de una iglesia que encarna el evangelio del reino de Dios y responde de manera profética y relevante y contextual a lo que está pasando en esta sociedad. La pregunta sigue siendo la misma, ¿estamos respondiendo? La iglesia de estos tiempos será y es una iglesia que se va a articular bíblica y estratégicamente para cumplir con la misión de Dios en el poder del Espíritu Santo. Dije bíblicamente y estratégicamente, porque hoy deberíamos también revisar cuántas de las estrategias que hacemos, cuánto de lo que hacemos es bíblico. Porque hoy esta es solamente una conferencia así para mover un poco los cimientos. Habría que revisar todo lo que usted hace es bíblico. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque es que me lo dijo Julano, lo aprendí de tal lado, lo bajé de internet. Ahora con la inteligencia artificial algunos lo usan como Espíritu Santo, entonces lo bajé de ahí. ¿Está seguro? La iglesia que va a responder a este tiempo será una iglesia que tenga el valor, la hidalguía, la valentía de ir a la Biblia y preguntarle a la Biblia si lo que estamos haciendo es bíblico. Ahora bien, muchos de los que piensan que basan en la Biblia lo que hacen, pueden que con base en una mala hermenéutica terminan haciendo las cosas bíblicamente mal. De ahí la importancia de exponernos a espacios como estos, en donde el hierro con el hierro es afilado. ¿Es bíblico lo que hacemos? Puede que suene, estamos en la era en la que lo que funcione allá lo jalamos sin medirlo, sin tan siquiera filtrarlo, y lo metemos a la iglesia y no hay quien lo pueda cuestionar. Una iglesia que va a responder a este tiempo una vez más es una iglesia bíblica, una iglesia que vuelve al centro de la escritura. Y cuando digo bíblica, aquí tenemos que poner un poquito más de énfasis. ¿Quién enseña la Biblia en la iglesia? Estos planteamientos de una iglesia que responde esta iglesia que responde a los tiempos es una iglesia en la que la verdad bíblica no descansa en la figura de uno, sino descansa en la corporeidad hermenéutica de la iglesia misma. Dicho de otra forma, la iglesia que interpreta la Biblia a partir de todos y todas, no solamente la verdad de unos sobre otros. Porque nosotros, los pastores, nos gusta hacer la voz cantante, pero se nos olvida que también Dios actúa en la colectividad del cuerpo de Cristo. Y es en la riqueza del cuerpo de Cristo en donde esa hermenéutica y esa interpretación de la Biblia cobra énfasis. Y las voces de unos y otras se suman como expresiones de una verdad que todavía no la tenemos tan clarificada, pero en algún día la vamos a ver, dice el libro de Hebreos.
Es una iglesia que tiene el valor de preguntarse: ¿lo que estamos haciendo es bíblico? Y que estratégicamente se articula, se pone de acuerdo, hace todos los énfasis que necesita. ¿Para qué? Para responder en el poder del Espíritu Santo de Dios. Preparando uno de mis artículos para una revista que me piden que escriba, voy a hablar exactamente de esto. Tenemos la capacidad de cuestionar lo que predicamos, o nos hemos encerrado en una burbuja pensando en que todo lo que decimos es verdad, y nos metemos en una caverna y pensamos aprisionadamente que todo es verdad. Yo le reto y le invito, pastor, en esta mañana y en este día, abra un poco más su capacidades lindas que Dios le ha dado para empezar a preguntarse: ¿cuánto de lo que estoy haciendo está respondiendo a lo que la palabra del Señor me demanda y nos está pidiendo? Y si nos estamos articulando estratégicamente para responder a una sociedad que está clamando por ver a los hijos de Dios traer la luz y traer el shalom de Dios a su contexto. Una iglesia que responde a estos tiempos es una iglesia especialista en leer, tocar, escuchar lo que está pasando hoy. Y la pregunta para ustedes y para mí es: ¿conocen ustedes el contexto donde están sirviendo como iglesia? ¿Sabe cuánta gente vive? ¿Conocen su contexto social, económico, educativo? ¿Saben cómo se llama el alcalde, el sacerdote, las fuerzas vivas? ¿Conocen su comunidad? En todos estos años de peregrinaje en diferentes lugares, nos hemos llevado la triste noticia de que hay pastores e iglesias sirviendo en una comunidad, y esos pastores, esas iglesias, no conocen su contexto. No saben cómo se llama el barrio, no conocen a nadie allí. ¿Cómo? La pregunta es esta: ¿cómo ser iglesia y pretender traer el shalom de Dios, traer el pura vida de Dios, traer la presencia de Dios a un lugar cuando no se conoce? Nada más pensemos en esto: si una iglesia está sirviendo en un barrio, en un contexto, y esa iglesia no se preocupa por conocer su contexto, piensen ustedes qué clase de agenda misional, de discipulado, de evangelización está llevando a cabo en un contexto que no conoce. ¿Cuál? Es ahí la importancia de volver a esa matriz bíblica llamada Jesús. Y recorría Jesús las plazas, los mercados, las aldeas, anunciando y predicando y sanando. Es un evangelio de movilización. Es un evangelio, el evangelio es de movilización. Y con profundo respeto, pastores y pastoras, líderes, hermanos y hermanas que estamos acá en esta mañana, es necesario abandonar nuestros escritorios y caminar más con la gente, escuchar más, leer más. Yo creo, y este es un pensamiento muy personal, creo que la iglesia que va a perseverar en los últimos años será la iglesia que tenga la mayor capacidad de cerrar la boca más y de escuchar más, porque somos muy buenos hablando y diciendo lo que otros deberían hacer. Llega el momento en que la iglesia necesita escuchar. Y otra pregunta, porque esta es una jornada de preguntas incómodas: ¿quién está escuchando a la gente de su pueblo? Lo que hoy estás haciendo como iglesia, ¿a qué agenda responde? ¿Responde a la agenda de una estructura? ¿Responde a la agenda de dónde viene esa agenda? ¿Cuánto de esa agenda está encarnada en el sabor y en el contexto donde ustedes están? Por ejemplo, hoy en la tarde, de manera sorpresiva, nos va a visitar alguien que está en el país, una amiga de muchos años, Yomara Pineda. Ella trabaja en un lugar que se llama El Basurero en Guatemala. Imagino que alguien ha escuchado de esto. Es el lugar de más pobre, donde los niños de escasos 5 o 7 años para arriba viven metidos, inhalando estupefacientes, drogas, etcétera, etcétera. Ella está ahí, Yomara está ahí. Y Yomara nos va a contar cómo es que ella lo está haciendo de esta manera. La pregunta es: Yomara tuvo que salir un momento dado
de su lugar de confort, tuvo que renunciar a su área de confort y tuvo que exponerse a esta realidad para que a partir de lo que vio empezara a hacer un cambio. Muchas iglesias, con profundo respeto, muchas iglesias seguimos agendas que nos imponen, pero no son las agendas que su comunidad necesita. Yo no estoy diciendo, ni me malinterpreten, que hay que sublevarse con las autoridades. Por favor, no me malentienda. Pero cada pastor sí es responsable de lo que vaya a pasar en su comunidad. Porque si la iglesia suya está presente en ese barrio, es porque allí mismo Dios tiene planes extraordinarios para hacer algo. Y es nuestro trabajo como pastores leer el contexto, conocerlo y preguntarle a Dios qué tengo que hacer. Y a veces, como lo dijera el expresidente Abel Pacheco, a veces la voz de Dios es la voz de él. ¿De quién? Del pueblo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir, Pastor Roy? ¿Sabe qué quiero decir? Que a veces cuando salimos de nuestras áreas de confort y hablamos con la gente en necesidad, la misma gente nos dice a nosotros qué es lo que necesitan. Por eso vuelvo a preguntar, lo que estamos haciendo, ¿a qué obedece? ¿A qué obedece? ¿A qué agenda está obedeciendo? Esta iglesia que responde a estos tiempos será una iglesia especialista en leer, tocar y escuchar lo que está pasando en su contexto. Es una iglesia que va a tener un reencuentro con la misión, con la Mission Day, con la misión de Dios. La misión de Dios. Mission Day. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La pregunta que se debate hoy en miles de lugares. En miles de lugares. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya Jesús le había dicho, lo había pronunciado. Mateo 28:19, vayan, hagan discípulos a las naciones. Hagan, bautícenlos, prediquen. Y ya todos aquí sabemos, porque somos expertos en estos temas, que cuando habla de nación no está hablando solamente de naciones en orden geográfico. Está hablando de aquel griego taetne, que significa grupos humanos. Y los grupos humanos son aquellos que se identifican por su propia subcultura o su cultura, diciendo tal que hoy en nuestra sociedad tenemos un sinnúmero de taetnes, de grupos humanos a los cuales la iglesia tiene que ir. Y si estoy comunicando de manera correcta y usted me está siguiendo, la pregunta es: ¿está la iglesia haciendo la misión de Dios a cada uno de esos grupos pequeños de nuestra sociedad, en nuestra comunidad? ¿Está la iglesia respondiendo a esa matriz hermenéutica de Génesis capítulo 3 y de ver la visión de la iglesia desde una integralidad mucho más grande? Y es que hay que revisar Génesis 3, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Todos los efectos de la caída y todo lo que esto produjo en el mundo. A nosotros los que venimos, el caso mío en particular, que venimos de contextos evangélicos de muchos años, nos enseñaron que estábamos en el templo para ir al cielo nada más. Y que ese era el énfasis. Ir al cielo. Y cada vez que hablo de esto recuerdo el famoso himno que cantábamos, el Jet del Evangelio. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Lo cantamos, el Jet del Evangelio. Simboliza a la iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y todo tiene que ver con una misión. Es encarámense, déjenme usar ese fraijaneño, encarámense en el tren porque se va para el cielo. Pero cuando la iglesia se pregunta si está siendo misional y si lo que está haciendo está en armonía con el texto bíblico, aterrizará, va a plantar una idea y se va a reencontrar con una descripción. La iglesia no está aquí para irse para el cielo como fin único. La iglesia está aquí para proclamar y promover el mensaje del reino de los cielos. Mientras tanto, en el mientras tanto, aparece quien dijo que iba a venir por nosotros. El problema es que la iglesia ha puesto el énfasis diferente. Y por eso es que nos metemos en lugares como estos. Por eso es que amamos el templo. Por eso es que amamos la estructura. Porque queremos estar aquí. Porque es de aquí donde nos van a llevar.
No es un reencuentro con la misión, esperar ver a una iglesia encarnando la verdad del evangelio, viviéndola y sin importar las implicaciones, sin importar las consecuencias, entendiendo que está aquí para hacer dos ejercicios puntuales. El primero es hacer una proclamación del evangelio a través de la prédica, a través de la enseñanza, pero también es haciéndola a través de la demostración, con acciones de justicia, de amor y de misericordia. Y la iglesia en general es experta en el discurso, pero es mala en la práctica. La iglesia es mala, es buenísima articulando. Tenemos grandes pensadores, grande gente que habla muy bien, pero en la práctica estamos debiendo. Y es que, hermanos y hermanas, queridos, el evangelio es esa combinación, ese equilibrio perfecto entre lo que hago con la derecha y lo que hago con la izquierda. Es diaconía, es liderazgo, es liturgia, es esa combinación. Hoy mi planteamiento y mi desafío para ustedes es: preguntémonos, ¿estamos haciendo y cumpliendo la misión de Dios? ¿Estamos mirando la misión de Dios desde una integralidad mucho más amplia, más allá que mandar gente para el cielo? No debería ser, más bien, vamos a capacitar a la gente, vamos a entrenar a la gente, vamos a formar discípulos de la causa de Cristo, y vamos a hacer de cada discípulo un agente del reino de los cielos. Y que cada uno de nuestros discípulos, cada uno de nuestros miembros de la iglesia se miren a sí mismos como misioneros. Ya saquemos ese reduccionismo en la que hemos afectado a la iglesia, pensando que misionero es solamente aquel que se monta en un avión y va a lo que llamaron en un momento dado la ventana 1040. No, cuando interpretamos la misión de la iglesia desde una perspectiva más bíblica, más centrada en el evangelio, nos vamos a dar cuenta que todos somos misioneros en la medida en que usted se interrelacione con un campo que está violentado por el antirreino, por la injusticia, por la violencia. Ese es un campo de misión en el cual usted, como discípulo de la causa de Cristo, tiene que hacer la diferencia. Déjeme aterrizar eso un poco, bajarlo a este nivel. Nada más piense, su iglesia, independientemente del número que tenga, porque en el reino de Dios los números no valen nada, porque para Él 2 o 3 son suficientes para manifestar su gloria. Pero piense usted, 20 discípulos, agentes del reino de Dios sirviendo en su comunidad. Gente que entiende de qué se trata esto. Gente que entiende que está aquí para traer el shalom de Dios, para traer el reino de Dios. Y sí, por supuesto, si se está preguntando y usted cree que el Señor va a venir, yo soy todavía de los dinosaurios que sigue creyendo que el Señor va a venir un día. Bueno, yo lo creo, independientemente de lo que crean otros. Pero en el mientras tanto tenemos que cumplir la misión del reino de los cielos de acuerdo a lo que nos están pidiendo. La iglesia que responde a estos tiempos será una iglesia evangelísticamente contextual, apasionada por los no alcanzados. Y hago énfasis en esto: apasionada por los no alcanzados. Porque hoy tenemos, y con profundo respeto, hoy tenemos la famosa evangelización en pecera. Y esto hay que decirlo, y vale que lo digo en el patio mío. Hoy la iglesia habla de un crecimiento numérico, pero no es cierto. La iglesia en Costa Rica no está creciendo como nuevos creyentes. La iglesia en Costa Rica lo que hace y sufre es un reciclaje de gente. Se van de aquí para acá, de allá para acá, y eso es lo que está pasando. Está demostrado por estadísticas. Bueno, ahora dicen con todo, y espero que así sea, y lo digo con mucho respeto. Ahora dicen que en el evento anterior 5,000 personas, creo, recibieron a Jesús. 5,000. Creo que eso fue un número. Ojalá y espero que así sea. Pero yo lo decía en un espacio que comparto ahí. A mí me da pena que otros vengan a decirnos cómo evangelizar nuestra nación, cuando la iglesia en Costa Rica tiene todas las capacidades para llevar el evangelio de Jesús a otras dimensiones, y posiblemente siendo más relevantes, más estratégicos, más puntuales.
La iglesia que responde a estos tiempos va a evangelizar contextualmente, va a leer su contexto y se va a apasionar por los no alcanzados. Sí, pero es que hay que humanizar esto. Hay que humanizar los no alcanzados. Hay que ponerles cara. Y ese creo que ha sido un problema de la iglesia. Que la iglesia mira a la gente con los ojos que le agradan. Se ponen los lentes que quieran. Ya lo dijo Jesús. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntó cómo miraba Jesús a la gente que estaba afuera? Los miraba como ovejas sin pastor. Nosotros lo leemos diferentes. Una iglesia que va a responder a este tiempo será una iglesia apasionada por los no alcanzados, pero va a saber humanizar esos no alcanzados partiendo de Mateo 28:19. Grupos humanos, taedne, grupos humanos. Y aquí le hago un reto, pastora, líderes. ¿Conocen ustedes cuántos grupitos humanos hay en su iglesia, en su comunidad? Gente que se identifica por el satanismo. Hoy tenemos en todas estas especificidades sexuales, ¿verdad? Y lo digo, y no lo veas de manera burlesca. Hoy es L, G, T, B y K y C y no sé qué más, ¿verdad? Hoy están las comunidades binarias. De esto en el gimnasio alguien me dice a mí: pastor, ¿usted sabía que ya aquí en Poasa hay una comunidad de swingers? Si no sabe qué es eso, ni le voy a decir. ¿Sabía usted? ¿Cómo podemos nosotros pretender traer el reino de Dios si no tenemos esa información? Estamos haciendo iglesia de un formato que necesita revisarse. Nuestros niños y nuestras niñas, particularmente, ¿cómo atraerlos? ¿Cómo atraer a la juventud? ¿Cómo atraerles de manera tal que se encuentren con Cristo? Entonces el desafío es ¿cómo evangelizamos contextualmente? Y mi recomendación es: humanice la evangelización, póngale nombre y piense cuánta gente hay en estas especificidades en mi comunidad que necesitan el mensaje del reino de Dios. Y pastor, le tengo una gran noticia que nos va a doler en el ego: nosotros no tenemos la capacidad de evangelizar a toda esa gente. Usted no, pero su gente sí. Y es que en esta dinámica del reino de Dios, en este nivel de otra iglesia es posible, ya el pastor pierde el protagonismo absolutista y pasamos a dimensiones más corporales, más del cuerpo de Cristo. Ya no es tan absoluto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque indudablemente, para poder acercarse a ciertas poblaciones nuestras y evangelizarlas, ya usted y yo estamos anticuados. Que lo diga yo, por ejemplo. Ya no es lo mismo. No sé si a usted le ha pasado. ¿Alguna vez ha estado usted en una actividad donde solo hay chiquillos jóvenes? Me ha pasado un par de veces. Qué horrible siente uno. Yo 50 años y ellos hablan. ¿Cómo es la juventud ahora? Tienen una forma de hablar, de expresarse, y yo quedo atrás del palo. Piense nada más cómo poder accesar a esta gente. Yo no puedo, pero para eso el cuerpo de Cristo está. Aterrizo aquí, por favor. Una iglesia que responde a este tiempo se va a armar contextualmente para evangelizar. Llévese este principio: humanice la evangelización. Por favor, hermanos, por favor, no usemos el mismo método de él para ella y para ella. Eso es lo más barato. Eso fue lo que hizo la iglesia muchos años atrás. Le sirvió, pero ya hoy no funciona. Las 4 leyes bíblicas, las cosas de tocar las puertas. Mire, ya ahora no es en cualquier lugar al que a usted le abren la puerta. Antes sí, ¿verdad? Ya ahora no, ya ahora hay que pensar en otras expresiones misionales. ¿Cómo evangelizar? Pero no se preocupe, ¿sabe dónde está la respuesta? En la misma gente. Si en su comunidad lo que impera es el deporte, Dios tendrá a alguien en su iglesia que pudiera ir a hacer el trabajo en el deporte. Si en su comunidad imperan las drogas, impera alguien, Dios usará a alguien de su iglesia para llegar ahí. Yo personalmente le quiero decir,
Nunca una vez en mi vida le pegué una jalada a un cigarro de marihuana. Tenía como 11 años. Yo no tengo la más mínima idea qué es marihuana. ¿Alguien aquí fue marihuano? Parte de Alberto Castro, ¿qué más? No, este era combo lleno, este era cartón lleno. Yo no tengo idea. Pero aquí tenemos cerca de 60 personas restauradas. Ariel, que es el asistente pastoral aquí, fue adicto todo el tiempo. Ariel me dice: mi pastor, déjemela a mí. Y con esa pinta que tiene ahora de matón, déjemela a mí, yo me las sé todas estas. Claro, yo no entiendo eso, no entiendo. Pero yo no puedo pretender que ser yo. No, para eso Dios trajo gente aquí. Voy aterrizando porque no quiero tomar más tiempo y el tiempo se nos ha ido. Es una iglesia discipuladora intencionalmente para la misión de Dios. Tenemos que revisar nuestros modelos de discipulado. ¿A qué responden? ¿Y a quién responden? Nosotros hemos creado acá un modelo de discipulado que llamamos de la vida para la vida. ¿Sabe qué creo yo? Que cada iglesia debería de crear sus propios modelos de discipulado que huelan a su comunidad, que cuando la gente las vea, los pueda estudiar, le huela a fresa. Aquí huelen a fresa, son muy fresas. Aquí huelen a boñiga, huelen a azufre. Sí, porque están hechos con nosotros. No me malentienda, no estoy diciendo que no hay que usar otros, pero es que eso de andar usando otras formas de discipulado, plagiando, copiando otros modelos, le ha castrado a la iglesia de crecer orgánicamente con los insumos propios. Yo soy agricultor de fresas aquí, yo sé lo que estoy hablándoles. Yo me fui para Chile hace unos años a una conferencia, me encontré allá un lugar donde vendían hijos de fresa. Hice todos los contactos, los traje aquí a Costa Rica. Mira qué embarcada. Y le di el contacto a una persona, esa persona empezó a importar los higos de fresa y no funcionaron. El contacto que hice allá trajo fresa aquí y no funcionó. Fue una embarcada. ¿Sabe por qué? Genéticamente no están diseñados para este contexto. ¿Y sabe por qué hay iglesias que son fusilánimes, ambivalentes, fluctuantes? Porque están siendo alimentadas con insumos que no son propios de su tierra. Usemos todos los demás como complementos, pero no los tomemos como verdad absoluta. Porque hay cosas particulares de sus iglesias que se convierten en el insumo perfecto, idóneo para hacer de su iglesia lo que usted necesita o esa iglesia necesita hacer. Crezcamos en el discipulado intencional. Crezcamos en esto, por favor. Termino con esto. ¿Estamos respondiendo como iglesia? Creo que no. Creo que nos hace falta muchísimo, pero para eso es este día. Para confrontarnos, para preguntarnos si yo realmente deseo, al igual que todos en nuestro matrimonio, los que estamos casados, que si le preguntan a nuestras esposas que si somos, que cómo es Roy de marido, y que Vivi pueda decir: eso es lo máximo. Ese hombre es el mejor esposo, el mejor padre, en todos los sentidos. Yo quiero que diga eso. Yo quiero que mañana, si alguien llega a Fraijanes y diga cuál es la iglesia verdadera, digan Shalom. Yo quiero que eso pase, pero honestamente no es así. Hay cosas que nos están faltando, y eso que nos está faltando, para eso es este día, para revisarnos si somos la iglesia que Jesús espera. Y la pregunta todavía mucho más seria, más complicada es: y si no estamos siendo la iglesia que Jesús espera, mejor que ni venga. Porque si todavía nos hace falta integrar a nuestras formas de ser y hacer iglesia, prácticas misionales, discipulados, evangelizaciones, estructura, ordenamiento, no me dio tiempo para entrar en todo eso, pero también en términos de ordenamiento administrativo, en donde las iglesias carecen de orden y transparencia, si no lo estamos haciendo, mejor digámosle al Señor que no venga todavía. Nos hace falta mucho, pero para eso estamos acá, y hay esperanza, porque estamos acá y juntos podemos sacar esa tarea adelante en el nombre de Jesús. Otra iglesia es posible en la medida que la iglesia haga un alto en el camino para revisarse a sí misma y tener el valor de decir: hay cosas que hay que hacer. Y pastores, por experiencia de casi 30 años, ustedes y yo somos la clave o somos el clavo.
Yo, y aquí tengo colegas que van a hablar hoy, en conferencias como estas vemos a membresías llorando, diciendo eso es lo que queremos que haga nuestra iglesia. ¿Cierto, Alberto? ¿Cierto, Rudy? Hemos visto gente llorar después de nuestras conferencias. Pastor Roy, pastor, eso es lo que yo quería, eso es lo que mi iglesia quiere. Pero ¿sabe quién no permite el cambio? El pastor. Y hoy estamos aquí para escuchar verdades que tienen que cambiar nuestro corazón, pastores. Decía un día de estos en mi blog que el avivamiento para la iglesia, pienso yo, va a darse desde la laicidad y no desde las estructuras de control. La laicidad son los laicos, los de aquí abajo. Esa viejita que está orando todas las noches diciendo: Señor, aviva la iglesia. ¿Cuándo mi iglesia será diferente? Porque el Señor ha venido tocando el corazón de los pastores en este país, en Latinoamérica, pero todavía hay muchísimo orgullo para reconocer que nos hace falta mucho volver al Evangelio para hacer la iglesia que Jesús soñó. Pero en buena hora estamos acá para hacer eso. Pónganse en pie y oramos. Señor, ayúdanos. Yo te quiero hacer solo una pregunta. ¿Está tu iglesia respondiendo? ¿Lo que estás haciendo es bíblico? ¿Ya lo revisaste? ¿Estás humanizando la evangelización? ¿Sabes bien? ¿O nos hace falta algo todavía? A todos nos hace falta, creo. Señor, perdónanos por las cosas que todavía no estamos haciendo o no hemos querido hacer. Estoy delante de hombres y mujeres, pastores y pastoras al igual que yo, a quienes muchas veces nos has hablado: hay que cambiar cosas, hay que cambiar. Pero el temor, la duda, o sencillamente el no saber cómo hacerlo, ha privado la movilidad y la transformación de esas iglesias. Ayúdanos a tener esa valentía, esa humildad de pedir ayuda aquí, porque Shalom necesita muchísima ayuda, mis hermanos. Queremos ser la iglesia que usted espera. Queremos ser la iglesia que responde proféticamente a estos tiempos. Queremos ser una iglesia que está ocupada en la misión tuya, no en la misión de una externa, de una estructura externa. No, queremos responder a la misión tuya. Queremos ser bíblicos en lo que hacemos. Queremos centrarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y sigue usando el resto del tiempo a quien me sigue ahora, al pastor Wagner. Úsalo, Señor. Sigue machacando, sigue golpeándonos. Sigue quebrando esta vasija que a veces se pone arrogante, orgullosa, altiva. Esta vasija que pretende pensar en que todo lo estamos haciendo bien. Señor, quiebra nuestra vasija, Señor, para que nuestras iglesias emerjan a expresiones eclesiásticas que traigan el shalom tuyo a Costa Rica. En el nombre de Cristo Jesús. Hay esperanza para la iglesia en Costa Rica. Hay esperanza para las comunidades aquí representadas, porque la iglesia está presente. Y si la iglesia está presente, hay esperanza para nuestras comunidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.